Así como estás puesto de pie, mi hermano, vamos a meditar en el libro de los Hechos, capítulo 9, en el versículo 20. No creo que podamos alcanzar a abarcarlo todo. Ahí nos quedamos en el 20, vamos a abarcar solamente hasta el 25. Reina Valera dice de la siguiente manera, tiene como subtítulo Saulo predica en Damasco. Vamos a leer el 20, puesto de pie por reverencia a la palabra de Dios, y tomas asiento. Dice así en el nombre de Jesús: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Toma asiento, mi hermano. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Quién, mi hermano? ¿De quién está hablando la palabra? Vamos a entrar al contexto para los que no estuvieron la semana pasada. Está hablando de la conversión de Saulo, está hablando de Saulo antes de ser el apóstol Pablo. Hablábamos de una manera muy breve, vamos a entrar al contexto, que Pablo había conseguido cartas, había conseguido poder, había conseguido permiso de las autoridades en aquellos tiempos para poder acechar, para poder molestar, para poder atormentar, para poder encarcelar, para poder hacer todo el tipo de mal que te puedas imaginar a los seguidores de Cristo. Entonces, eso no era cualquier cosa, mi hermano. Estamos hablando de una persona que tenía poder. Estamos hablando de una persona que en esos tiempos podíamos nosotros tacharlo de sicario, porque ¿quién dice que el apóstol Pablo no rebasaba las leyes? A final de cuentas ya habíamos hablado, cuando estábamos estudiando, que él sostuvo las ropas de aquellos que asesinaron a nuestro hermano Esteban. Eso quiere decir que él estaba de acuerdo con ese asesinato. Sin embargo, cabe mencionar, mi hermano, que Saulo no era cualquier persona. Saulo era un erudito de la palabra. Saulo era un especialista en la Torá. Saulo sabía todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Él era un maestro del Antiguo Testamento. Había tenido los mejores maestros. Pero había algo que le fallaba, que estudiamos en la prédica pasada: la importancia de predicar la palabra de Dios. No la palabra nada más, la palabra de Dios. Y pudimos ver en la prédica pasada, ahí está en YouTube, para los que no la escucharon, ahí está en YouTube en la página, está buenísima, la importancia de predicar la palabra de Dios. La verdadera palabra, porque si nosotros nos inspiramos en predicar esto, pero no predicamos lo que dice el autor, no va a suceder absolutamente nada, y este libro no deja de ser un libro. Pero si nosotros predicamos fielmente este libro y creemos en este libro cobra vida en tu vida. Que decíamos que te renueva tu mente, te quita cosas del corazón que tú no podías quitar. Te empieza a cambiar, el borracho deja de tomar, el chismoso deja de andar de chismoso, el argüendero deja de andar de argüendero. Este libro tiene poder. Lo curioso es esto, mi hermano, ¿por qué? Si Pablo era un experto en el estudio de la palabra, ¿por qué él estaba permitiendo y estaba violando la misma ley que él decía predicar? ¿Por qué? Ya lo mencionamos. O sea, él se sabía todo, híjoles, era excelente estudiante, tuvo uno de los mejores maestros, Gamaliel. Entonces, pregunto yo, ¿por qué violó los mismos mandamientos que él decía obedecer? Porque al tolerar la muerte de Esteban, ahí había algo. Estaba asesinando uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos. No nos volvemos la barda con todos los muchos mandamientos que hay en el Antiguo Testamento. Vamos a los 10 mandamientos. Uno de los mandamientos que dice: no matarás. Y él dice, el proverbio en el Evangelio de San Juan Carlos, capítulo 5, versículo 25, dice que tanto peca el que mata. ¿A poco no? Entonces los dos, cualquier cosa así es, hermano. Tanto peca el que mata como el que le agarra la pata, dice. Entonces, si él estaba consintiendo, él también estaba siendo partícipe. Algo que tenemos que tener cuidado nosotros, hermano, es con no meternos en pecados ajenos. A veces nosotros tapamos cosas, a veces nosotros tenemos la oportunidad de evitarle cosas con un simple consejo tan sencillo como de que no lo hagas. ¿Por qué? Porque te van a venir consecuencias. Y hablábamos de que a Saulo le vinieron consecuencias. Él decía seguir a Dios, mas sin embargo,
Estaba violando las palabras de ese Dios. Eso le iba a traer consecuencias. Cualquiera que viole la palabra de Dios, le van a venir consecuencias. Ay, es que yo tengo libre albedrío. Es que acuérdese, hermano, Dios nos dio libre albedrío. A ver, te reto a que me lo enseñes aquí donde está el libre albedrío. El libre albedrío no existe, hermano. Es tan sencillo como que Dios dijo, obedeces mis mandamientos o de los desobedeces. No hay punto medio, mi hermano. Ahora, ese libre albedrío no es sabido de una sola alma que lleve al cielo ese libre albedrío. Hasta donde yo sé, el libre albedrío se los ha llevado a todos al infierno. La obediencia trae una bendición, la desobediencia trae una consecuencia. Entonces, Pablo creía que estaba predicando al Dios de los ejércitos, al Dios, al Creador. Cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, mi hermano, muchos hablan de Diosito. Muchos hablan del Dios con letra minúscula. Muchos hablan de Dios. Es bien facilito hablar de Dios. Pero nosotros no solamente conocemos a Dios. Dios nos conoce a nosotros. Ah, hermanos, que todos somos hijos de Dios. Así dicen todos, que todos son hijos de Dios. Pero ya lo hemos estudiado, que no todos son hijos de Dios. Unas son criaturas. Mientras tú no te conviertas al Señor, eres una criatura de Dios. Cuando tú te conviertes, eres un hijo, una hija de Dios. Entonces tu Padre, Dios, te va a tratar y te va a dar todo lo que necesites y te va a cuidar como a su hijo. Saulo era de la tribu de Benjamín. Era fariseo de fariseos, era ciudadano romano, o sea que eso se puede traducir que era ciudadano gringo, tenía la green card, ni siquiera tenía la green card, tenía la ciudadanía, podía entrar y venir en el país más rico del mundo, tenía todo, mi hermano, lo que cualquiera podría desear, y él diría después que todo eso ahora lo tenía como basura después de conocer a Cristo. Amén. Y muchos de nosotros tenemos todas esas cosas por basura. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Entonces, tenía todo, predicaba la palabra, era muy buen predicador, pero ¿qué crees? Le faltaba algo. Él conocía a Dios, pero Dios no lo conocía a él. Y eso está escrito, ya lo hemos estudiado. Oh, Señor, yo predicaba la palabra bien bonito. Oh, Señor, ¿que no te acuerdas cuando yo expulsé demonios? ¿Que no te acuerdas cuando yo hice milagros? ¿Que no te acuerdas cuando agarré la serpiente? ¿Que no te acuerdas cuando me dieron de comer tacos de víbora y no me pasó nada? ¿Y Dios qué dice? No te conozco, hacedor de maldad. Eso está en Mateo 7:21. Así es. Porque muchos presumen, es que no, Dios me usa. Eres un instrumento. Dios puede hacer un milagro por el que está de aquel lado, no por el que está aquí. Por el que está de aquel lado, la necesidad de aquel. Entonces, ¿qué tantas cosas no pudo haber hecho Dios por medio del apóstol Pablo? Pero ¿qué crees? Conocía, ya lo hemos hablado, los judíos, o sea, la gran encomienda, la gran comisión. Los judíos conocían, sabían del Espíritu Santo. Porque ella venía el profeta y hablaba por medio de los profetas. Conocían al Padre, fue el que los hizo el pueblo escogido, pero no conocían a Jesús. Sin embargo, los gentiles, los mundanos, nosotros no conocemos ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Nosotros hablamos de San Judita, nosotros hablamos de Juan Diego y hablamos de tantas cosas, pero él no. Pero a él le hacía falta algo, él necesitaba conocer a Jesucristo. Hablamos de que Pedro ya había venido el Espíritu Santo, ya habían pasado ciertas cosas, por eso se había desatado. Es como cuando a la denominación se le empiezan a ir las almas, porque están conociendo la verdad. ¿Y qué hacen? Vamos a atacarlo. No le hagan caso, porque ese no sabe, ese no tiene esto, eso no tiene aquello. Y podemos, ya es tan sencillo como venir aquí al libro, aquí está, mire. Aquí está escrito. Gloria a Dios. Y podemos torcerlo de las muchas maneras, pero cuando vamos al contexto, ahí ya no hay ningún tipo de problema, ningún tipo de engaño. Tú vas a ver que vamos a ir versículo por versículo para que luego no digan que le estoy echando de mi cosecha.
Cristo vive, aleluya. Al atentar contra los hijos de Dios, se meten con el mismo Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que estar aquí bien tranquilos, mi hermano? Sí, mira, la tranquilidad de estar aquí en casa de oración. Amén. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es el Señor de esta casa? Cualquiera que atente contra esta casa y contra cualquiera de los que se congregan aquí, no lo digo por presunción, pero tengo la seguridad porque está escrito, te lo voy a demostrar, se mete con Dios. Y el que se mete con Dios, aguas. De la mano del diablo, mi hermano, Dios te puede arrebatar. Pero de la mano de Dios, ¿quién te va a arrebatar si no hay otro Dios más poderoso que Él? Saulo, sin darse cuenta, estaba atentando contra los hijos de Dios. Amén, aleluya. Se estaba metiendo en problemas y él ni en cuenta, él pensaba que estaba ayudando a Dios. No, todo es por mi Dios. Cualquier parecido con la persecución que trajo la Iglesia Católica es mera coincidencia. Pero ¿qué crees? Que llegará el momento, porque sus tiempos son perfectos. Ahí va Saulo, vénganse, hermano, véngase porque vamos a ir a agarrar cristianos, no, esos de casa de oración, no se sienten mucho, no, traen unas doctrinas medios, vamos a agarrarlos, los vamos a encarcelar, les vamos a dar tehuacanazos y todo aquello para que nieguen a su Dios, nieguen que Jesucristo es el Señor. Y ahí va un Pablo con cartas, con armas, con caballos, con todo lo que tú te puedas imaginar para apresar a los hijos de Dios. Pero diría San Chapulín Colorado, no contaban con la astucia del Señor, se iban a encontrar con el poderoso guerrero. Se iban a encontrar con el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso hecho carne. ¿Y qué hizo nuestro Dios? Tuvo que usar que cayera fuego del cielo como cuando lo hizo con Elías. Tuvo que hacer que se abriera el mar para que fuera algo así impresionante. No, mi hermano, lo único que hizo fue el Señor. Nada más llegó y se le paró. El resplandor del Maestro, la luz de Él, dejó ciego a Pablo. A ese que iba ahí con aires de grandeza, respirando amenazas. Los odiaba a los cristianos, odiaba a los hijos de Dios. Ahí estaba, tirado. ¿Te puedes imaginar a Pablo viniendo? Tú por allá, mira, y tú por allá, y tú con la bazuca por allá, y el tanque tráelo por acá, y la ametralladora, da tantas cosas, todo el armamento que en ese tiempo había. Digo, estoy hablando figuradamente, traduciendo nuestros tiempos. Entonces, ¿te imaginas cómo es que andaría? Dando órdenes, ordenándole a todos, y de repente se le aparece Jesús, cayó al piso, y ahí estaba. Señor, ¿quién eres? Humillado. A veces, mi hermano, nosotros tenemos que caer al piso humillados para reconocer a Dios. A veces Dios te dice, ay hijo, ya te dije tantas veces. Y hablamos ejemplos, yo les hablé de ejemplos a mí me ha humillado muchas veces por necio, por terco, por desobediente. He aprendido a las duras, así los cogí. Tenía oídos, pero no los usaba para oír. Tenía ojos, pero no los usaba para ver. Así pasó con Pablo. Ahí estaba humillado. Ese Pablo del que hablaban, el erudito, el fariseo de fariseos, el ciudadano romano, de la tribu de Benjamín. ¿Tú sabes que Pablo era de buena familia? Aquellos que vendían las carpas, esos eran de billete, ¿eh? Saulo era de buena familia, no batallaba con nada de eso. Pero todo eso, ahí estaba, mira, en el piso donde debe de estar, porque estaba delante del grande. Amén, gloria a Dios. Delante del temible. Hablábamos y decíamos, si te da miedo Chucky, hermano, no, o sea, a mí no me da risa. Yo quisiera que un día estuvieras frente a un demonio y vieras lo que se siente. No, pregúntale a mis hermanos. Que vieras lo que se siente cuando está un demonio de veras. Pero aún así, yo temo más estar delante de la presencia de Dios. Ese me hace temblar. Pero ahí estaba Saulo, mi hermano.
Ahí estaba Saulo tirado en el piso diciéndole, ¿qué es lo que quieres que haga, Señor? Después de que él le decía a todos qué era lo que iban a hacer, ahora Dios le estaba diciendo, ve, entra en Damasco, ahí se te va a decir lo que vas a hacer. De repente pasó algo ahí bien impresionante, la perfecta armonía, el perfecto encaje de la obra de Dios. Le dice a uno de sus siervos, mira, vas a ir, Ananías, a la calle tal, número tal, en la esquina, ahí va a estar un varón, le dicen el Chapo, vas a ir y le vas a poner las manos y va a recobrar la vista. Ay, Señor, ¿cómo quieres que vaya a ver al Chapo? Me va a matar, ese sicario. No te preocupes, ya lo tengo bien mansito, es mi instrumento para llevar mi evangelio, mi palabra a los gentiles. ¿Y por qué te hablo del Chapo? Porque así como él era temido, pues temido en estos tiempos, así era Pablo en esos tiempos. Por eso te hago la comparación. ¿Y qué crees? A mí me llama mucho la atención, realmente me impresiona la obediencia de Ananías, que él confió en su Dios. Si Dios dice, yo voy, que así seas tú. Si Dios te dice, tú ve. Amén. Si Dios te dice que no tienes nada, es porque no tienes nada, hermano. Si Dios te dice que tienes que, ve y hazlo. Si Dios te dice que te estés quieto, quédate quieto. Si Dios te dice que vayas a trabajar, ve a trabajar. Lo que Dios te diga, créelo. Ay, pero es que está lloviendo, tú ve. Dios es el que controla absolutamente todo. ¿Por qué habías de dudar? Entonces, total, Saulo estaba, hasta el hambre se le fue, meditando, ¿qué fue eso que vi? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué caí? ¿Por qué no veo? ¿Por qué tantas cosas? Ahora sí que cuestionando al Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué, Señor, qué está pasando? Y durante 3 días no comió ni bebió, hermano. Él no pensaba en otra cosa más que en qué está pasando, qué va a pasar conmigo. El único que te puede contestar esa pregunta es el Señor. Nada más Él te puede contestar esa pregunta. Tal vez pueda ser alguno de nosotros, alguno de los siervos, para hablar por medio de ellos, para decir qué va a pasar contigo. Pero Él te va a decir, hay 2 caminos, hijo. Está el camino ancho, donde tú puedes disfrutar de todos los placeres, hacer lo que se te pegue tu gana, justificar y torcer la escritura, o está el camino que está angostito. Vas a batallar por ese. Ahí hay clavo, hay muchas cosas, no es muy agradable, pero eso te lleva a la vida eterna. Decide uno de los dos. No puedo pensar que tantas cosas se preguntaba Pablo, pero escuchó su oración, escuchó su petición. Era algo desconocido. El ser humano por naturaleza, mi hermano, tiene miedo a lo desconocido. Pablo estaba temblando, estaba tembleque con la voz temblorosa porque tenía miedo. Estaba experimentando algo que él nunca había experimentado. Le habían hablado de cuando se abrió el mar, le habían hablado cuando cayó fuego porque Elías lo pidió, de Eliseo cuando se cayó la hacha en el agua y que le pidió al hacha que la hacha flotó. Le habían hablado de todos los milagros que hasta el momento, del maná del cielo, de la nube que les cubría el sol en el desierto del sol, de la nube de fuego que en la noche les daba calor, porque el desierto es frío en la noche. Había escuchado todas esas cosas y ahora estaba delante del autor de todo eso. Ahora estás delante, mi hermano, del autor de todo eso, porque ese Dios es el Dios de casa de oración. Gloria a Dios. Fue, Ananías le puso las manos, todo como dijo el Señor perfectamente, así pasó, le puso las manos, se le cayeron las escamas, ahora ya podía ver, ahora sí ya podía entender con quién se había encontrado, de quién le habían hablado, y él, a quién había rechazado, le habían hablado de Jesucristo, el Salvador. Como decía el canto, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Le habían hablado de él y él lo rechazaba, decía, no, eso no me gusta, no, qué aburrido, no, la mera verdad es esta. El mero es San Juditas. Y cuando vas a ver su fiesta, todos muriendo. Pero ese es el Dios de ellos.
el Dios alcahuete, San Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. Muchos yo les digo, que Juan Diego te bendiga, y se enojan. ¿Por qué se enojan? Porque saben que no van a recibir bendición, pero están en la necedad creyendo en Juan Diego. Entonces, cuando él recobró la vista, dice la Escritura en el versículo 18, se levantó y fue bautizado. ¿Sabes lo que significa el bautismo para los judíos? No creas que esto es algo así como que religioso. Eso tiene que ver mucho más tiempo atrás. Ni siquiera era una práctica pagana, mi hermano. Ni siquiera era algo que tiene que ver con la religión. Cuando hablamos de bautizar, en aquellos tiempos a los que tenían telas, por eso la importancia de sumergir todo, no nomás la mollirita. Sumerges todo, porque si una tela la quieres teñir, tienes que sumergirla toda para que agarre el color. Si tú quieres ser limpio, te tienes que sumergir totalmente en la sangre de Cristo. Es lo único que te puede limpiar la conciencia, el corazón, el alma, el ser, tu mente, renovarte, transformarte. El poder de Jesucristo. Saulo sabía qué significaba el sumergirse, el bautizarse, que tenía que ser sumergido por inmersión y salir como una persona nueva. Por eso luego él diría, y he aquí, todas las cosas viejas ya pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Él sabía que iba a ser una persona nueva, se sentía como una persona nueva, era una persona nueva. Entonces, ahora sí podemos entender enseguida, cuando se levantó, fue bautizado, ¿qué pasó? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios. ¿Te puedes imaginar a un Saulo que primero estaba renegando, hizo todo lo imposible, blasfemó, lo escupió, se burló, hizo de todo, y ahora diciendo que siempre sí es verdad? De repente cualquiera puede admirarse del ministerio del apóstol Pablo, pero su comienzo, hermano, no iba a ser nada fácil. Es como tú, mi hermano. ¿Cuál es la impresión que tienen de ti en tu casa? ¿Cuál es la impresión que tienen de ti en tu cuadra, en tu colonia, en la escuela, en el mercado, a donde quiera que tú vayas? ¿Cómo es que te conocen? Ojalá y nos conozcan como cristianos genuinos, no como cristianos a medias, cristianoides, cristianos deformados. Que no te conozcan como un cristiano endemoniado. Los cristianos endemoniados no existen, hermano. Una persona se endemonia, no es cristiana. ¿Cómo es que nos conocen, mi hermano? Si a mí me vieron tomando, si a mí me vieron haciendo esto, me vieron robando, mintiendo, eso es la impresión que tienen de nosotros. Entonces, ¿te imaginas ahora que les digamos, no, es que Cristo es el Señor, es que Cristo me da paz, es que Cristo esto, es que Cristo lo amo? Yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. No te va a ser fácil, mi hermano. Vamos a predicar un tema bien bonito que dijo el apóstol Pablo precisamente, pero yo voy a seguir. No me va a ser fácil, pero yo voy a seguir. Yo tengo una fe sin miedo y la voy a aplicar. Yo tengo un Dios todopoderoso, en Él lo puedo hacer, en Él lo puedo lograr. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Fíjate qué afirmación. Hay muchos judíos, hasta estos momentos los judíos siguen esperando al Mesías, y el Mesías ya va a venir por segunda vez. ¿Te imaginas el peso, la grande, entre comillas, herejía que podía sonar para muchos? El decir que Él era el Hijo de Dios, más de un fariseo, más de un saduceo. Eso era era algo horrible, hermano, que merecía cárcel, merecía casi la muerte. Santo Dios de los ejércitos. Entonces, dice la Nueva Traducción Viviente, mi hermano, Hechos 9:20, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús, ¿dónde?
en las sinagogas. No solamente tenemos que predicar a Jesús en la calle, tenemos que predicarlo detrás de los púlpitos. Si alguien me llega a invitar a mí, que no me invitan a predicar, eso es lo que voy a hablar. Ya se me dan jitomatazos, me quieren pegar o me zarandean, yo cumplo con lo que Dios me dice. Entonces dice Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Hijo de Dios, ese título es un título cristológico, característico de la teología paulina, o sea, de Pablo. Gálatas, no lo apúntalo en tu libretita, no lo busques para irnos rápido. Gálatas 1:6, Reina Valera dice de la siguiente manera, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo estaba convencido de que la encomienda la tenía directamente de Dios. Cualquiera puede decir, ay, qué bonito, yo también quisiera que Dios me diera una encomienda. Así. Pero cuando la encomienda viene del pastor, gloria a Dios, hermano, es pesada tal vez. Cuando la encomienda viene del líder, es pesada. Tal vez, pero cuando la encomienda viene de Dios, esa es como el triple, cuádruple de pesada, porque no te está hablando cualquiera, te está hablando el perfecto, el maestro por excelencia. Gloria a Dios. ¿Qué te puedes esperar de la encomienda de la? Entonces, a veces yo me pregunto, Señor, si yo nunca leía la Biblia, ¿cómo es que de repente sé todo eso? La revelación. Pablo persiguió a Jesús, pero no caminó con Jesús. ¿Cómo es que él sabía tanto y fue el que más cartas escribió? Casi más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. ¿Por qué? Si él no caminó con Jesús. Esa era la revelación. Ya tenemos la revelación. Ahora podemos ser iluminados mediante esa revelación. Entonces, ya tenía una parte, pero Cristo es algo así como que le cambió, este chip no sirve, te voy a poner el chip que debes de traer. ¡Pum! Se lo puso, ahora ya él pensaba cristocéntricamente. Versículo, entonces nos quedamos ahí, entonces no se lo reveló nadie, él lo sabía que Dios se lo había dado, un regalo de Dios, pero así como sabía que era un grande regalo, sabía que tenía la grande responsabilidad sobre sus hombros, de que el maestro por excelencia le había enseñado, por lo cual él tenía mucha exigencia de parte de Dios. Entre más cristocéntrica, entre más fiel tengamos la palabra de Dios, más responsabilidad tenemos, hermano. Si te predican un evangelio envenenado, un evangelio a medias, si te dan leche, tú ya siendo un adulto, hermano, todavía pudieras decir, pues es que no me han enseñado. Pero entre más te enseñen, más fielmente estudiemos la palabra, más responsabilidad tenemos. Tenemos luz y no podemos ir y escondernos aquí. Imagínense de dónde saldría la voz. ¿Quién está hablando? ¿Está escondido la luz? No, la luz es para que tú vayas a alumbrar a los que están en tinieblas. Gálatas 2:20, nueva traducción viviente, apúntalo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonitas palabras del apóstol Pablo. Nada más que la verdad. Gálatas 4:4, Reina Valera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. De repente podrás decir, y esto como que no tiene mucho que ver, porque esta es la doctrina. Esto es el evangelio. Esto es lo que tenemos que ir y predicar allá afuera. Esto es lo que tenemos que enseñar. No tenemos que enseñar que échate un trago de aceite para que te limpie y te cure de todas las enfermedades, de que toca el cuerno para que se vayan todos los demonios, porque el diablo odia a los cuernos, al chufar, perdón, así le digo yo, el cuerno. No podemos predicar eso, porque entonces le estaremos restando poder a lo que realmente tiene poder, y el poder de todo está en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
Decía uno de los grandes predicadores, no recuerdo quién fue el que lo dijo, pero uno de los grandes predicadores dijo esto: quita, se me hace que fue Steve Lawson, quita a Cristo de la Biblia, no tiene sentido. Todo habla de Cristo, todo se dirige a Cristo. Con Cristo somos mucho, pero sin Cristo no somos nada. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que predicar. Pero que ya que empiecen ahí a rascarle y a contender, dice la palabra que nosotros no tenemos esa costumbre de contender. Cuando veamos que alguien quiere saber la verdad, hablemos con él, prediquémosle a él, anunciémosles las buenas nuevas, pero cuando no, da media vuelta y déjalo ahí. Porque si él solamente quiere contender, solamente quiere pelear contigo, solamente quiere contender contigo, no merece conocer la verdad. A veces tendremos que hacer eso, mi hermano. Hechos, vamos al siguiente, al versículo 21. Esto es en la Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional. Todos los que lo oían comentaban llenos de asombro. ¿Te imaginas que de repente el que me robó mi teléfono? ¿Te imaginas que de repente el que me hizo esto, me hizo lo otro, viene convertido aquí a la iglesia? Hermano, yo te hago esa pregunta. ¿Alguien que te haya hecho daño, alguien que te haya sacado la lengua, alguien que te haya hecho ciertas cosas, de repente viene a la iglesia como si nada? Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendice. ¿Cómo lo vas a recibir? Tienes que ser bien sincero, porque imagínate que Saulo se zarandeó uno, agarró látigo, le dio unos chacazos, lo dejó moratear, le dio tehuacanazos y de repente ya se va entrando por la iglesia. Hermanos, Dios los bendiga. Ese fue el que me pegó, ese fue el que me robó. ¿Cuál es tu reacción? Realmente, si tú estás convertido, tu corazón está cambiado, ya no siente lo mismo. Y dices, ¿qué? Gloria a Dios, que ese que me robó se convirtió. Cierta persona, mi hermano, te voy a ilustrar eso con testimonio. Cierta persona, cuando yo vivía en Estados Unidos, tenía algo contra mí y me quebraba los vidrios de mi camioneta. Yo tenía llantas todoterreno, esas llantas son grandes, son muy difíciles de perforar. Quién sabe cómo le hacía, pero me las perforaba y me rayaba la camioneta. Yo salí y vi imagínate mi camioneta que saqué de la agencia, bien bonita, y de repente verla con los vidrios quebrados, rayada, con las llantas punchadas. ¿Sabes qué? Digo, yo todavía no conocía al Señor, me llené de odio. Y yo decía, o lo mato o me mata. Y por gracia de Dios nunca nos encontramos frente a frente. Yo sabía quién era, pero él me buscaba y yo salía por la puerta de atrás buscándolo. Yo entraba por la puerta de frente, él salía por la puerta de atrás buscándome. Dios nunca permitió que nos encontráramos. Pero ¿qué crees? Que luego ya decidí venir a México, vine para acá, para México, y un día alguien me dijo, ¿qué crees? ¿Te acuerdas? Yo le decía al tío, ¿te acuerdas del tío? Sí. La primera vez que yo volteé a ver al cielo, le dije, Señor, ¿por qué me pasa esto? Fue cuando me pasó eso. Yo le decía, Señor, fíjate, Señor, ya sé que no voy a misa, pero intento ser buena persona, no me junto con ratero, no me junto con borracho, no me junto con eso para que no... ¿Y por qué me pasa esto, Diosito? Decía yo. Esa fue la primera vez que yo volteé al cielo y dije, Señor, Dios, ¿por qué me pasa esto? Me porto bien, no digo groserías, no tomo, no hago esto, no hago lo otro. Eso no es suficiente, eso no basta, mi hermano. Si tú no tienes a Cristo, eso no sirve para nada. Pero muchos piensan que por ser buenos, por golpes de pecho, van a llegar al reino de los cielos. Total que me dijeron, ¿te acuerdas de ese? Sí. ¿Qué crees? Que lo agarró la policía. Yo levanté denuncia de que yo le puse el dedo, que él fue. Eran tantos los reportes con tantas personas. Era una persona que vendía droga. ¿Y qué crees? Que cuando lo agarraran, mínimo le iban a poner 10 años.
¿Y qué crees? Que cuando yo llegué eso, ya Dios estaba trabajando en mi corazón. ¿Y tú qué crees? ¿Qué pasó? Cuando yo supe que ya estaba en la cárcel, ¿cuál crees que fue mi reacción? Cualquiera se pudo haber alegrado. Qué bueno que lo agarraron, desgraciado, por todo lo que me hizo. Me la pagó. La venganza es dulce. No, hermano. Cristo ya había morado, ya había trabajado en mi corazón y sentí como si me hubieran clavado una flecha que me hizo sentir mal. Dije, pobre viejito, a lo mejor hasta ahí ya se va a morir. Dios, ¿te acuerdas de Esteban, cómo lo estaban apedreando? Y él en vez de decir, Señor, manda fuego del cielo y quema a estos incircuncisos hijos del diablo. ¿No qué dijo? No les tomes en cuenta este pecado. Eso es un cristiano de veras. Yo le dije, Señor, todo eso que me hizo no se lo tomes en cuenta. Yo lo perdono. Y si tú quieres, líbralo de la cárcel. Aunque vuelva a hacerme la vida de cuadros. ¿Te imaginas a una persona así que va entrando por ahí y tú lo ves? Mira, el que me quiebra los vidrios de mi camioneta. Ahora ya como si nada, así ya. Hipócrita, mentiroso, hijo del diablo. Pero cuando tú estás ahí con tus lagrimitas, ay, Señor, te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. ¿A poco no a veces es el cristiano de estos tiempos? ¿Te imaginas lo que pudieron haber pensado los judíos cuando vieron entrando a Pablo? Ese fue el que mató a mi hermano, ese fue el que encarceló a mi mamá, no lo sé. Continúa diciendo la escritura, todos los que oían comentaban llenos de asombro, unos para bien, estoy seguro, y otros para mal. ¿No es este el que en Jerusalén perseguía con saña a los creyentes? ¿Y no ha venido aquí expresamente para llevarlos presos ante los jefes de los sacerdotes? Versículo 22. Pero Saulo se crecía más y más, y con argumentos irrefutables. Eso es algo que tienes que tener tú, mi hermano. Argumentos irrefutables. ¿Cómo vas a decir que tú ya cambiaste si no cambiaste? No, mira, ¿sabes qué, hermano? Es que si tú sigues así, dice el apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, no erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos van a entrar al reino de los cielos. Por eso no tomes. Pero de repente sales el domingo, ya vámonos a comer, te vas allá, ya cuando estás, allá estás en los pulques. No, tienes que tener un testimonio irrefutable. Ahora, fíjate lo que dice aquí, con argumentos irrefutables. Y quiero hacer énfasis en esa palabra, argumentos irrefutables. ¿Qué quiere decir eso? Estudiaba la palabra. Para que tú tengas argumentos refutables, tienes que estudiar la escritura. Más que andar viendo videos en YouTube, de que el que fue al infierno, el que pasó esto, el que se le salió la lengua, el hombre sapo, y tantas cosas que hay ahí. Más que andar viendo todo eso, estudia la escritura, mi hermano. Solamente con la escritura vas a tener argumentos irrefutables. Amén. Gloria a Dios. Demostraba a los judíos de Damasco que Jesús era el Mesías. ¿Cómo tú vas a demostrar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador? Solamente con su palabra. Podrás escuchar a todas las sectas, todas las religiones, y ahí tienen muchos argumentos. ¿Con qué te argumentas? Por ejemplo, un seguidor de la muerte. Ay, no, es que la muerte es todo. ¿Con qué te argumentas? Mira, aquí tengo la Biblia de la muerte. Ok. ¿Te acuerdas de un pasaje donde está Moisés, tembloroso, tembleque, tartamudo, con su hermano Aarón, que iban a ir a decirle a Faraón, deja a mi pueblo que salga libre para que me hagan fiesta en el desierto? Y pasó esto. ¿Qué le dijo Dios? Tu vara, tírala y se va a convertir en serpiente. Los satanistas también tienen una Biblia. Y estudian la Biblia y ayunan más que nosotros. Hacen más cosas que nosotros.
Tal vez crean más que nosotros en el Dios de los ejércitos. ¿Qué quiero decir con eso? Allá había adivinos, había hechiceros. ¿Qué dijeron? ¡Ah! Se convirtió en serpiente. ¡Qué bonito! Yo también lo puedo hacer. Y tiran la vara que se convierte en serpiente. ¿Pero qué pasó? La serpiente de Dios se tragó a las otras serpientes, porque no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Amén. Cristo vive. Con argumentos irrefutables. Podrán decirnos que la Biblia de esto, que la Biblia del otro, que la Biblia aquello, pero esta Biblia, esta palabra, mi hermano, se va a tragar a esas serpientes que vengan a intentar refutar que Jesucristo es el Señor. No basta con que digas, no, a ver, demuéstrame con la Biblia cómo es que Jesucristo es el Señor. Pues es que ahí está, pero dime dónde. Pues ahí está. Bueno, ¿sabes qué? Déjale hablar a mi pastor. ¿Qué decía Mateo 28 en la gran comisión? Todos tenemos la comisión, todos, no nada más el pastor, no nada más los líderes, no nada más el evangelista, no nada más el misionero. Todos tenemos esa encomienda, mis hermanos. Pero ¿cómo vamos a poder lograr nosotros tener argumentos irrefutables para demostrar a judíos, a seguidores de la muerte, a católicos, a mormones, a testigos de Jehová, a cualquier religión que esté torcida, que esté bajo el engaño, que no tenga la verdad? Solamente con la palabra de Dios. ¿Cómo es que un alma cambia? ¿Cómo es que una mente se renueva? ¿Cómo es que una persona se transforma? Solamente ¿qué? Comiendo la palabra de Dios. Hechos 2:36, traducción lenguaje actual, apúntalo mi hermano, dice: israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. ¿Quién dijo eso? Pedro. El apóstol Pedro fue el que... ¿Te acuerdas cuando aprendieron al maestro dónde quedaron los 12 apóstoles? Fuga. El que traía la sábana hasta desnudo corrió, dice la escritura. Pero ese mismo que estaba cobarde, ese mismo que tenía miedos, así como tú, ese mismo que tenía tantas dudas, ese mismo que tenía tantas cosas, es el mismo que estaba parado y que estaba diciéndoles: israelitas, para nosotros suena bien bonito ahorita, no suena como nada, no. Para decir estas palabras frente a los judíos es como si tú vas y estás ahí con todos los seguidores de la muerte y les estás diciendo: a ver, seguidores de la muerte, ustedes tienen que reconocer de una vez y por todas que este Jesús, a quien ustedes niegan y todos dicen que es la calaca, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. A ver, demuéstramelo. Ahí está la Biblia. Pero dime dónde. ¿Por qué dices eso? Y hay argumentos, muchos argumentos. Pero aquí, ¿cuál es el punto? Se necesita valentía. Esa valentía no proviene del hombre, no nace en el hombre, es del Espíritu Santo. Es por eso la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo vas a hacer muchas cosas, mi hermano. Ya hemos dicho, el Espíritu Santo es tan inmenso, es tan profundo, que hablar de que vas a decir va y hablar lenguas, eso es hablar poquitito, es hablar por encimita del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene tantos frutos, tiene tanto poder. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pedro, Juan y toda la iglesia primitiva no hubieran podido hacer nada sin el Espíritu Santo. Porque a veces tú no puedes hacer cosas que quieres hacer porque te falta el Espíritu Santo. Necesitas la guianza del Espíritu Santo. No sabes para dónde caminar, necesitas la guianza del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. No puedes con esto, necesitas las fuerzas del Espíritu Santo. Te da miedo, necesitas la valentía que te puede dar el Espíritu Santo. Amén. Poderoso es el Señor. Entonces, para decir estas palabras, ¿te acuerdas de lo que hablábamos la prédica pasada? Que decía: predica en tiempo y en destiempo, aunque el momento no sea el más correcto, el más adecuado, ellos lo estaban haciendo y se necesita valentía. Vamos al versículo 23, Hechos 9:23, traducción lenguaje actual, dice: tiempo después
se pusieron de acuerdo para matarlo. ¿Por qué lo querían matar? Ahora, ¿quiénes lo querían matar? Estábamos hablando del pueblo de Dios y los judíos. Se supone que los judíos son el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué si son el pueblo de Dios querían matar al que estaba predicando al Dios verdadero? Al Dios viviente, al Hijo de Dios, al que habían crucificado. ¿Por qué si les estaba diciendo lo mejor que le puedes decir, compartirle el evangelio a cualquiera de tus amigos, familiares? Eso es lo mejor que les puedes regalar, compartirles el evangelio. Si les estaba dando eso, el hacerles saber qué es lo que habían hecho, que habían asesinado al Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba en problemas con Dios, que están en problemas con Dios, que estaban en problemas con Dios. Por decirles la verdad, ¿cómo es el mundo, mi hermano? Si dices mentiras y te los mareas a todos, esa palabra está poderosa. No se preocupe, hermano. Usted tiene libre albedrío, puede hacer lo que quiera. Luego viene, pide perdón. Y como Dios es bien bueno, Dios es amor, te va a perdonar. No hay pecado que Dios no perdone, solamente la ofensa contra el Espíritu Santo. Y tú dices, sí, cierto, ¿verdad? Ay, sí, ese Dios yo quiero, ese Dios me gusta. Pero está la otra contraparte. Dios te va a mandar al infierno porque está irado contra los pecadores. Hermano, acuérdese, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Ahí está. A ver, hermano, dime dónde está eso. Ahí está en la Biblia. Y tú vienes, te lees toda la Biblia y no lo encuentras. A ver, dime dónde está. ¿Has escuchado esa frase? Dios odia al pecado, pero aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Y a poco no es algo bien bonito que predicamos todas? Ese sí no lo aprendemos de memoria. Pero sin saber que eso no lo dijo Dios, eso lo dijo Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue el que dijo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero la Biblia dice, Dios odia al pecado, pero también odia al pecador. Nosotros estamos justificados, seguimos siendo pecadores, pero estamos justificados por aceptar el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, por aceptar y reconocer que Él murió en vez de que yo muriera en la cruz. Qué grande diferencia, ¿eh? Pero eso sí se predica y se expande de una manera tan fácil, pero háblales de esto. Tienen que reconocer que ustedes mataron al Hijo de Dios ahí en la cruz. No, ¿cómo crees? Si yo soy bien bueno, si soy buena gente, hago buenas obras, le doy un peso al limosnero. Y te puedes volver la barda justificándote, mi hermano. Si tú no has aceptado a Cristo, si tú no te has bautizado, si tú no has cumplido con los mandamientos que dice el Señor, hermano, no estás justificado. Solamente eso justifica, solamente Dios justifica, solamente Cristo justifica. Tiempo después se pusieron de acuerdo para matarlo. ¿A quién querían matar? Los judíos querían matar a Pablo. Para él era un traicionero, para él era un débil porque ya lo embaucaron los aleluyas. Ya te vas a hacer aleluya, ¿verdad? No, por eso no quiero ir, porque es que luego van a decir que yo soy aleluya. Cuando tú ignoras esa frase, mi hermano, cuando tú ignoras, o sea, ¿qué es ser un aleluya? ¿Qué es ser cristiano? En Antioquía se le empezó a llamar a los que seguían a Cristo cristianos. Cuando tú sabes qué es ser un cristiano, no te da vergüenza. Pero cuando lo ignoras, pues no sabes lo que es, no sabes dónde está lo mero bueno. ¿Cómo es que tú vas a saber y vas a decir? Pero eso sí, soy un seguidor de la muerte, o sea, un hijo del diablo, literal. El poder. Pero la muerte y todo eso, todo se doblega y se doblegó en el sacrificio de cruz, en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. Tenemos que predicar eso, mi hermano. Tenemos que hablar de eso. También se van a poner de acuerdo para quererte matar, hermano. Y yo creo que los que íbamos ayer
que fuimos a visitar saben qué nos pasó y saben que hay alguien que quiere matarnos, ¿verdad? Ustedes no están para saberlo, mis hermanos. Ahí fuimos a visitar a la casa de la hermana Betty y todo pues bien bonito, hablamos de la palabra de Dios, sí, gloria a Dios, se sentía bonito, la paz, Dios los bendiga, hermanos, todo estuvo muy bien. Pero cuando veníamos, ¿qué pasó, hermanos? Se encendió el carro, ¿eh? Yo lo veía así, yo me quedaba. El poderoso está del lado de nosotros. Pero la carne puede sentir temor. Por eso, ¿qué? Aplicas una fe sin miedo. Porque andamos por fe, no por vista. Yo lo veía, pero mi fe, ¿qué decía? Ese fuego se consume por el fuego de mi Dios. Y Dios tuvo en su divina providencia, en el momento exacto, en el lugar exacto, con las personas exactas, y todo se solucionó. Entonces, ¿qué? Tiempo después, muchos se ponen de acuerdo para matar a los que predican el evangelio verdadero. El diablo no le hace caso a los que andan predicando, están más engañados, ellos solitos se engañan. ¿Para qué les hace caso? Pero cuando alguien predica el evangelio verdadero, a ese sí, no va a querer pegarte, te va a querer matar. Yo creo que el diablo ha querido matar al hermano Patricio, yo creo que ha querido matar al hermano Pedrito. A mí, ¿cuántas veces no me ha querido matar? Pero ¿qué crees que es lo que hago? ¿Cuántas veces no han hablado más falso testimonio de mí? Que yo soy, hasta padrote he salido. Y a mí me da risa, pero una vez que tenía 3 hijos, pero que siempre no, que yo no me casaba porque era homosexual, y ahora ya hasta salía hasta padrote. Tantas cosas, mi hermano. Pero bueno, nos han querido matar, nos van a querer seguir matando, mis hermanos. Versículo 24 y 25, Reina Valera. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, la perfecta. ¿Quién cuida a los cristianos? ¿Cuál es uno de los atributos de Dios? Que es omnipresente. En todos lados está. Está aquí con nosotros, supervisando, que no les está hablando de mi cosecha, pero también está donde están los satanistas, donde están los enemigos, donde están aquellos que atentan en mesa de círculo y se ponen a planear cómo nos van a hacer caer, cómo nos van a matar, cómo nos van a hacer tropezar. También está allá, y ¿qué es lo que hace? Ten cuidado, hijo, porque allá adelante está esto, está lo otro y aquello. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Hermanos, entonces, ¿dónde está? ¿Qué tipo de enseñanzas? ¿Qué les predicaba el sacerdote? ¿Qué les predicaba el sumo sacerdote? ¿No se supone que hablaban de Dios? Entonces, si hablaban de Dios, ¿por qué estaban? O sea, no podían ni dormir. ¿Para qué? Para estar pendientes de que no se les fuera a pasar Saulo, porque querían matarlo. ¿Te das cuenta de que sin Dios, o sea, aunque tú hables de Dios, pero lo menciones de labios, no sirve de mucho, ¿eh? Si no haces y obras lo que hablas, lo que te hablan, lo que te predican, no te va a servir de mucho. ¿De qué les servía a ellos tener tanto estudio, no faltar a la sinagoga, lavarse las manos, como decían las tradiciones de los judíos, lavar los utensilios, echarse un trago de aceite, tocar el shofar? ¿De qué les servía todo eso si ni siquiera tenían paz? ¿Por qué? Porque no conocían al príncipe de paz. ¿Cómo alguien va a tener paz si no conoce al príncipe de paz? O tal vez lo siga de lejos, pero tal vez necesites tener un encuentro como Saulo, aunque te quedes ciego, aunque te humille en el piso, aunque te sientas sucio, impuro, todo, pero que te encuentres con Jesucristo para que tú puedas gozar esa paz. Esa es una bendición exclusiva de los hijos de Dios, que tienen paz.
Saulo ya no estaba preocupado porque lo iban a matar, lo querían matar, él lo sabía, Dios se lo estaba advirtiendo. Los discípulos que Dios tenía ahí se lo estaban advirtiendo. Sin embargo, ¿tú crees que Saulo estaba preocupado por eso? Saulo era devoto de Dios, pero estaba yendo en sentido contrario, hasta que Dios le dijo: no, hijo, no es así, mira, déjate enderezo, ahora sí, dale con todo. Y fue lo que hizo Saulo. Una vez que Dios le enderezó su pensamiento, ahora sí pudo ir con todo. Y vaya que fue con todo, vaya que fue apasionado por la obra de Dios. ¿Cómo somos nosotros ahora que Dios ya nos enderezó el pensamiento? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Seguimos yendo por la izquierda, por la derecha? ¿Me agarro un atajo? ¿O voy para atrás para agarrar vuelo? No, mi hermano, recto, vete recto, derecho, derecho es el camino. Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¡Qué humillación para todos aquellos que estaban ahí formados! ¿Te imaginas que estuvieran aquí todos los alrededores? Con todo tipo de armas ahí, nada más viendo y turnándose, y esto y lo otro. ¡Qué humillación que en una canasta lo sacaron! Así es nuestro Dios. Al altivo lo humilla, pero al que está humillado lo exalta. Ya casi terminamos, hermano. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 32. Reina Valera. Segunda carta a los Corintios 11, 32. Reina Valera dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Versículo 33. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. A ojos vistos, hermanos, se les fue. Así es nuestro Dios. Aunque tú te sientas atrapado en esa celda de lo que sea, celda de depresión, celda de tristeza, celda de enfermedad, celda de esto, puedes salir de ahí si tú prestas atención a Cristo. Porque Cristo tiene poder para hacer todo. A Él le fue la autoridad para todo. Para terminar, hermano, un pequeño resumen. Cuando entramos en el camino de Dios debemos esperar pruebas. ¿Te acuerdas de que les prediquemos la verdad? Tenemos que decirle que para que Dios te pueda formar y hacer de ti un cristiano genuino parecido a su Hijo, son necesarias las pruebas. ¿Cómo tú vas a saber que Él es el sanador si no te enfermas? ¿Cómo vas a saber que Él es el proveedor si no pasas por la escasez? ¿Cómo vas a saber que Él es el Salvador si no te hace ver que estás perdido sin Él? Entonces, ¿qué les decimos? Vengan, ahí vamos, ahí les vamos a dar un bolillo con atole, vengan a la casa de Dios, ahí va a estar bueno. Los traemos como si fuera una empresa, hacemos promoción y los traemos. ¿Qué es lo que les vamos a decir los de casa de oración? Te invito a que te encuentres con Cristo. Te invito a que escuches la poderosa palabra de Dios. Cambia vidas, transforma mentes, limpia corazones. Ay, no, yo no quiero ir ahí porque ahí nada más te lavan el coco, ahí nada más te hacen car wash, coco wash. Por eso te invito, porque si tú supieras todas las cochinadas que traía en mi mente, a eso voy, a que me limpien mi mente, a que me laven el cerebro, porque piensa tantas cochinadas, genera tantas cochinadas, solamente Cristo lo puede limpiar. El mundo, mi hermano, el mundo está lleno de engaño y es necesario, ser cauto, pero debemos ejercer también la caridad. O sea, prepárate, ahorra, sé precavido, planea. Pero si tienes una moneda, compártela con el que necesita. Amén, amén. El Señor esclarece el carácter de los creyentes verdaderos. Los une a su pueblo. Podemos ver esto, cómo el pueblo se unió después de que fue perseguido por Saulo. No le tenían coraje.
lo aceptaron como su hermano. Y aparte de que lo aceptaron como su hermano, lo protegieron y lo salvaron. Esa es la unión del pueblo. Si un hermano de aquí de Casa de Oración tiene necesidad, ¿qué hacemos? Le decimos, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Hermano, pues si usted sufre porque quiere, ayúdese que Dios lo ayudará. ¿Le hacemos así? ¿Sálvese quien pueda? No, hermano. Si mi hermano está dolido, también yo estoy dolido. Si mi hermano estoy contento, también yo estoy contento. Si mi hermano tiene una necesidad, pero hermanos, no sean orgullosos. Si un día ustedes tienen necesidad, acérquense a nosotros. Nosotros no somos los proveedores, pero nosotros conocemos al proveedor y somos los encargados del proveedor. Tengan la confianza, hermano. ¿Qué cree que me pasa esto, hermano? Me hace faltan 3 millones de pesos. Hermanos, vamos a ponerlos. Nada, todavía no se pone la barda, hermanos. Hermanos, nos hace falta para esto. Hermanos, ahorita que me acuerdo otra vez, ya Dios me lo puso en la mente. Ya no le hemos echado a la despensa. Hasta a mí se me ha olvidado. Perdóname, Señor. Ya ve cómo Dios nos habla. El primer predicado soy yo. Me dijo a mí, no te hagas tarugo. La despensa. No sabemos en qué momento vamos a necesitar, hermano. Ahora, puede que un hermano, una persona nueva, un hermano que apenas está viniendo, tenga tanta necesidad. Hermano, si tú lo ves, no te esperes a que yo lo vea. A veces como que mis lentes no son muy buenos. Si yo no lo veo y tú lo ves, hermano, ¿qué cree? Que yo estoy viendo que la hermana, el hermano fulano tiene necesidad. Vamos a unirnos. Vamos a ayudarlos. ¿Te acuerdas? A los que no han estado, pero capítulos atrás, ¿qué decía? Que en la iglesia primitiva del libro de los Hechos no había necesitado. ¿Por qué? Porque todos nada más estaban al pendiente de todos, viendo qué necesitaba, qué pasaba, y no tenían, el cristiano de veras no tiene miedo meterse la mano a la bolsa y sacar. Nota como de la secreta que dice, Señor, en un acto de fe, voy a ofrendarte todo lo que mi primer billete que saque de mi bolsa, sale el de a 1000. ¡Ay, Satanás! Ahí no está Dios. Salga el de a 20. Aquí sí está Dios. Porque en estos días el cristiano le gusta andar, así el dador alegre y todo esto, pero cuando llega el momento de que tú te tienes que meter la mano a la bolsa, ahí ya no. ¿Cómo dice? Heme aquí, Señor. A ver, sácale a mí, mándalo a él. Santo Dios de los ejércitos. Los une a su pueblo. Dios es la unidad. Cristo es la unidad. ¿Por qué? Hasta el momento, para gloria de Dios, porque su palabra. Casa de Oración ha estado bien unida. Casa de Oración tiene esa unidad, tiene ese mismo ánimo, tiene ese mismo sentir, porque estudiamos el mismo libro. Gloria a Dios. Tenemos al mismo Dios. Gloria a Dios. No somos nosotros, es Él. Amén. Yo creo que se merece un aplauso. Y a menudo les da oportunidad de dar testimonio de su verdad. No te dé vergüenza tu testimonio, mi hermano. Testifica de Dios. ¿Pero qué? Respáldalo con argumentos bíblicos para que tenga poder. Ante quienes fueron testigos de su odio. Todos vean que Pablo odiaba a los cristianos. Ahora Cristo se apareció a Saulo y le mandó que saliera rápidamente de Jerusalén, porque debía ser enviado a los gentiles. No te preocupes por el cual, híjoles, se te armó, hermano, no te preocupes, Dios te va a sacar. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene un propósito y nadie va a echar a perder ese propósito que Dios tiene en su vida. Y aún te voy a decir, hermanos, por eso estás aquí. Por eso estás aquí, por eso Dios te ha guardado de la calle. Por eso Dios te ha guardado de cuando te iban a atropellar. Por eso Dios te ha guardado de las brujerías. Por eso Dios te ha guardado de tantas cosas que tú ni cuenta te has dado, para traerte aquí y que escuches lo que estás escuchando. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Porque Él tiene un propósito contigo. Amén. Ese propósito se va a cumplir. Y le mandó que saliera rápidamente de Jerusalén, porque debía ser enviado a los gentiles. Los testigos de Cristo no pueden ser muertos
mientras no hayan terminado sus testimonios. Tu testimonio aún no ha terminado, hermano. Por eso mi hermano Pedro no fue muerto, porque aún tiene más que hacer. Por eso cada uno de ustedes no ha muerto, porque aún tienen más que testificar, aún tienen más que hacer, aún tenemos más que hacer. Amén. Que no te pones de pie, le damos gracias al maestro.